Bueno, el doctor Rigoberto Blanco es PhD de Química de la Northeastern University en Boston. Aquí solo PhDs hay en este curso. Y ninguno, son pocos médicos, son 3. Bueno, el doctor con Najas son 4, son 3 mujeres, el doctor Najas, y todos los demás son sociólogos, físicos, ingenieros, más que todo, que son los que están sobre este tema y llevan la batuta. Pero como vimos en la conferencia de la ingeniera Kaufman, es importantísimo que el médico conozca sobre qué es el cambio climático y la importancia que tiene en los pacientes que vemos. También el doctor Blanco es químico en la Caja, o fue químico, es miembro y coordinador del Grupo de Expertos de América Latina y el Caribe, el GRULAC, del Convenio de Estocolmo de Sustancias Químicas Persistentes de las Naciones Unidas desde hasta el presente. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en la sección de química o sección físico-química. Fue asistente del despacho del Ministerio de Salud. Tiene una maestría además en farmacia industrial de la Universidad de Costa Rica y él es el experto en acreditación, laboratorios y validación de métodos analíticos. Ha escrito ha participado y tiene presentaciones en múltiples reuniones científicas y ha escrito múltiples trabajos sobre el tema de él. Entonces, va a hablar sobre cambio climático, gestión ambiental hospitalaria, la de hoy, y mañana va a hablar ampliando la de hoy. El doctor Najas va a hablar solo una conferencia porque se tiene que ir para Canadá mañana temprano. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó con eso? Okay. Bueno, después de haber estado en el espacio, yo los voy a bajar a la tierra en un solo huevazo. Que les voy a hablar de la realidad de la caja. Ahora vas hablando de la pizza. Bueno, en el año 2009, la Lancet dijo que el cambio climático era el reto más grande del siglo XXI. En el 2015 presentaron otro informe en el cual veían el cambio climático como la mayor oportunidad de salud que teníamos, porque se habían identificado también los factores que parecía que iba a ser muy fácil disminuir los efectos del cambio climático y que íbamos a tener un efecto muy positivo en la salud pública. Pero ayer salieron diciendo que la contaminación es la mayor causa ambiental de la enfermedad y muerte prematura en el mundo de hoy, y que la cantidad de muertos que va a producir la contaminación va a superar muchas enfermedades que son consideradas como causantes de muchas de estas cosas. Bueno, realmente hay 4 factores del cambio climático. Primero, como nos explicaron, un aumento del nivel de CO2 que causa un aumento en la temperatura, ¿verdad? Y ese aumento en la temperatura de la atmósfera hace que aparezcan condiciones extremas en el clima. Ya nadie lo puede dudar, después de las ondas tropicales que tuvimos hace 15 días, ya no me pueden decir que no hay un efecto del cambio climático en las condiciones del tiempo de Costa Rica. ¿Okay? Y además, hay un aumento en el nivel del mar que la doctora Kaufman nos mostró con todo detalle. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la contaminación del aire va a hacer que aumenten las enfermedades respiratorias y el asma. Muy interesante que Costa Rica es el país con más asma del mundo, según dicen en el periódico. Después, el cambio en la ecología de los vectores va a hacer que aparezcan, como ya también nos explicaron, una gran cantidad de enfermedades que antes no teníamos por aquí. Pero
al haber de esta temperatura mayor en el aire y mayor humedad, pues resulta que las plantas van a producir más alergenos y el resultado es que vamos a tener más alergias respiratorias y más asmas. Ya vimos lo que pasa con el agua. Ahí está, ¿cómo se llama? Acosta, que lleva casi un mes sin tener agua, porque se contaminaron las fuentes y no han sido capaces los de AIA de purificar las fuentes. Entonces vamos a tener un impacto en la calidad del agua y van a aparecer una serie de microorganismos que van a producir enfermedades relacionadas con el agua. Pero también ya vimos que hay un impacto en el suministro de agua, obviamente, y además hay un problema con los alimentos porque no se pueden transportar. Ya vimos que hubo poblaciones en Guanacaste que no tuvieron acceso a los alimentos en muchos días, ¿verdad? Esto se manifestará en desnutrición, enfermedades diarreicas, etc. ¿Okay? Pero ya la doctora Anchía nos contó que este tipo de cosas produce migración forzosa y hay conflictos civiles e impactos en la salud mental por estas condiciones tan drásticas. ¿Okay? Pero lo más interesante es que el calor extremo va a provocar enfermedades relacionadas con el calor. Ya el shock térmico no va a ser algo propio de algunos países europeos y en unas ciertas condiciones, sino que ya deberíamos estar preparándonos para el asunto este. Y además hay un efecto muy interesante de la contaminación del aire y es que aumenta las enfermedades cardiovasculares, precisamente debido a esas partículas pequeñitas, menores de 2,5 micrones, que cómo lo causan está por verse, pero sí se sabe que la presencia de esas partículas en el aire aumentan las enfermedades cardiovasculares. ¿Okay? Bueno, entonces, ya también nos dijeron esto, que entre el año 2030 y 2050 se calcula que el cambio climático causará unas 250,000 defunciones debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Y que el costo en dinero se calcula entre 2.000 y 4.000 millones de dólares de aquí al 2030. Cuando se hicieron estos cálculos no se había aprobado el COP21, donde los países ricos van a proporcionar una gran cantidad de dinero para los países que lo requieran. Pero esa cantidad de dinero va a ir dirigido a construir barreras contra el mar, porque muchas de estas islas van a desaparecer, entonces van a tener que construir atajaolas para que la altura del nivel del mar no suba tanto, que ya nos dijo la doctora Kaufman también que va a subir, ¿verdad? Entonces el problema es que este efecto va a ser mayor en los países más pobres. Costa Rica es el país con más asma en el mundo. Ya yo no sé, yo me acuerdo cuando decían que el 20% de los niños tenían asma y después cuando dijeron el 60%. Ahora pareciera que todos los chiquillos les da asma. ¿Okay? Pero también tenemos otro problema, que nosotros somos el país que consume más plaguicidas en todo el mundo. Vamos a darle piña a los chinos. ¿Y cómo vamos a producir la piña? Con agroquímicos. ¿Okay? Entonces, este tipo de situación se va a ver más afectada si tenemos esas inundaciones, si tenemos esos problemas en el clima. ¿Okay? Ahora, el cambio climático ya nos lo definieron, ¿verdad? Que es un cambio que se da en el tiempo, ¿verdad? Y que se manifiesta a través de modificaciones en la temperatura y humedad. ¿Okay? Sin embargo, hay una variabilidad natural del clima que se ha dado durante muchos años, ¿verdad? Y lo hemos llamado el fenómeno del niño, que es, y el fenómeno de la niña, que se debe a que en el Asia las aguas se enfrían y entonces hay un movimiento de las nubes hacia el este y entonces hacia las aguas cálidas y llueve de este lado. Cuando se viene el otro, ¿verdad? Se da la situación contraria y tenemos ese efecto. ¿Okay? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Es un efecto que ha sucedido muchos años, 7.000 años de ocurrencia. Pero el problema que está ocurriendo
es que la frecuencia con la cual se está dando el niño y la niña es cada vez más grande, más frecuente, perdón. ¿Ok? En América del Sur se manifiesta con las pérdidas pesqueras porque se calienta la corriente de Humboldt y los peces se alejan de las costas. ¿Ok? Entonces, los efectos van a ser aquí. A nosotros no nos tocaron las lluvias, sino que el niño lo que produce son sequías en la parte del Pacífico y precipitaciones excesivas en la parte del Atlántico. ¿Verdad? Bueno. Perdón, eso está, me devolví. Bueno, ahí tenemos sequías en Guanacaste. La doctora Anchía nos contó eso también. ¿Ok? Y entonces son situaciones que no podemos manejar porque son, digamos que son resultados de fenómenos naturales. El fenómeno de la niña, ¿verdad? Se debe a la parte que en lugar de calentarse en las aguas, ahora más bien se enfrían, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar que estos dos fenómenos que se han dado por millones de años no deberían de estar relacionados con el cambio climático. ¿Okay? Ahora, la relación que hay entre salud y clima se ha conocido desde siempre, desde que existe prácticamente la medicina, ¿verdad? Y también sabemos que las sociedades humanas modifican los ecosistemas locales. ¿No ven San José? Cuando yo tenía 12 años, era un chiquillo súper asmático que vivía en Heredia y que a las 4 de la tarde ya Heredia estaba cubierta por una neblina fría y húmeda. Y ahora Heredia parece a la abuela y a la abuela parece Punta Arenas, porque ya esa humedad y ese frío se perdieron. ¿Ok? Ya casi, si ustedes se ponen a ver la Carpintera, que viene mucha del agua de San José, prácticamente la Carpintera casi ya no existe. Tirraces crece y crece y crece. ¿Ok? Bueno. Ya nos explicaron también que el gran problema ha sido la liberación del CO2 desde que empezó la época industrial en 1750. Ahí es donde se crea la máquina de vapor y ahí es donde empieza el gran problema. ¿Okay? Y lo primero que hicimos fue de quemar todos los bosques de Inglaterra, después seguimos con la huilla y ahí seguimos con todo lo que sea quemable. ¿Ok? Entonces, en 130 años ha habido un aumento de 0.85 grados centígrados, ¿verdad? Pero los últimos 30 años han sido los más calientes de toda la historia. ¿Ok? Bueno. Resulta que las temperaturas altas afectan directamente a las personas, produciendo muertes por problemas cardiovasculares y respiratorios. En el 2003 hubo en Europa 70.000 muertos. En una noche en París murieron 15.000 personas. ¿Ah? Todo se nos olvida, por dicha. ¿Cómo van a morir 15.000 personas en París en una noche? Bueno, pues se murieron. ¿Okay? Y lo más interesante es que la mayoría, o todos, eran viejillos. Es decir, nosotros somos los que nos vamos primero. ¿Okay? Pero también las temperaturas altas provocan un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes. ¿Por qué? Porque resulta que grandes partes de la Tierra, en las zonas árticas y antárticas, están congeladas. Y entonces, al fundirse el hielo, los gases que estaban ahí se liberan. Y entonces aumentan los contaminantes que hay en la atmósfera, sencillamente porque el hielo se fundió. ¿Ok? Ustedes vieron que la doctora Kaufman nos mostró ríos que fluyen por sobre los glaciares. ¿Ok? Bueno. Imagínense que hay 300 millones de personas con asma. ¿Ve qué negocio para los que inventen un producto antiasmático, verdad? Porque es increíble, en Costa Rica es el lugar perfecto para hacer los estudios, porque aquí tenemos
la mayor cantidad de años. ¿Ok? El año 2016 fue el año más caluroso que se tiene constancia, ¿verdad? En febrero, el febrero del año 2016 fue el mes más caliente, ¿verdad? Y entonces, esa situación se ha manifestado en un aumento de los desastres naturales, que se ha triplicado desde los años 60. ¿Ok? Ustedes vieron que el aumento del nivel del agua del mar se manifestó aquí y se nos inundó Caldera, no hace 3 meses. Pero hay una cosa curiosa que es esa amnesia a corto plazo de la humanidad. Pasan las tragedias y rápidamente las olvidamos. ¿Okay? Entonces, la variabilidad, como ya les dije antes, la variabilidad en el clima se manifiesta muchas veces en la pérdida de agua potable. ¿Okay? Y por ejemplo se dice que van a haber, que aumenta el riesgo y que cada año el aumento en las precipitaciones provocan 760,000 defunciones en menores de 5 años. ¿Okay? Por supuesto que todo eso ocurre en los países pobres. Bueno. Por supuesto que este cambio trae un problema en la producción de alimentos, la sequía y después el exceso de lluvias. Hace como un mes que no se consigue perejil. ¿Y por qué no hay perejil? Pues porque las lluvias evitan que el perejil crezca. Bueno, el perejil se lo usamos nada más para la ensalada, pero ¿qué pasa con los alimentos que realmente consumimos para vivir? Bueno, la mala noticia es que Costa Rica se ha convertido, igual que México, en un importador de alimentos. Y es increíble que casi el 55% del gallo pinto es importado. El arroz lo traemos de Brasil, Argentina o Uruguay y los frijoles vienen de China. ¿Cuál gallo pinto, tico? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Y el cemento chino. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las inundaciones y los problemas climáticos que tengan en esos países eventualmente pueden afectar la seguridad alimenticia de Costa Rica, porque no va a haber arroz para vendernos a nosotros, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan de eso? Punta Arenas se inundó, ¿verdad? Perdón. ¿Verdad? El parque de Punta Arenas lleno de agua. Pero ¿a qué altura está Punta Arenas? Está a 5 metros. ¿Cuánto dijo la doctora Kaufman que van a subir? 8 pies, son 2 metros. Y eso es el agüita así. Y cuando empiezan las olas, ustedes vieron el mar que se ve ahí arriba, precioso. Bueno, saquen fotos porque ahorita el mar va a estar en las piscinas. ¿Verdad? Esto es Punta Arenas, una lengüita de tierra. ¿Ok? Bueno. Y eso, digamos, el aumento de 2 a 4 centímetros se atribuyó al efecto del Niño, ni siquiera se atribuyó al efecto del calentamiento global, a no ser que sea de una manera indirecta, debido a la expansión térmica que también nos habló la doctora Kaufman del agua, ¿verdad? Por cada grado de más, la marea aumenta 10 centímetros, nos dice. ¿Okay? También nos explicaron que el efecto del cambio climático afecta la distribución de las infecciones. Una de las últimas láminas que presentó la doctora Kaufman fue el aumento en las enfermedades infecciosas por insectos en todo el mundo, ¿verdad? Aquí también, porque si podemos controlar la dengue. ¿Ah? Echan y echan insecticidas y no se muere. ¿Será que 900,000 criaderos y al día siguiente hay otros 900,000? ¿Por qué? Porque las condiciones han cambiado muy fuertemente. ¿Okay? Entonces, un aumento en las emisiones. 150
el 2030 y 2050, como ya les expliqué antes. 38.000 por exposición de personas ancianas al calor, 48.000 por diarrea, 40.000 por paludismo y 95.000 por desnutrición infantil. Esto tienen hasta cuantificado. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Podremos entender por 10.000 personas, tenemos 5.000 personas que sufren un shock térmico en una noche, seguro que no podemos. Este es el mismo que presentó la doctora Kaufman, pero digamos con un poquito más de detalle. Entonces se ve que un aumento, ¿verdad?, en el tiempo de Mesopotamia, de los jardines de Babilonia, por ahí. Después, durante la Edad Media, hubo otro calentamiento. Entonces eso es lo que dicen para decir que los cambios en el calentamiento de la atmósfera son naturales y que se dan periódicamente. Inclusive, la doctora también lo mostró, hubo una pequeña en Europa, ¿verdad?, que hizo que la temperatura bajara como medio grado. Pero a partir de 1940 empieza el despelote del aumento en la temperatura, que no hay manera de explicarlo, no sé, como digo ella también, que introduzca el factor de la producción masiva de CO2. Pero el doctor dijo que antes a los chinos tener más de un hijo, y ahora todos los chinos van a tener carros, olvídense. Por más que nosotros hagamos, yo no creo que eso se pare. Inclusive a los hispanos que estaban asociados al clima tropical, en Alemania se tiene que poner bloques de hierro para que no se mueran. En el 2016 la temperatura de los océanos subió 4.70. Quiere decir que la altura del mar subió 7,7 milímetros, ¿verdad? Y entonces los modelos que nos ha hablado acá son los que tratan de explicar qué va a pasar a partir de los próximos años del siglo XXI. La verdad es que no importa el modelo, todos coinciden que la temperatura va a ir aumentando, ¿verdad?, ya sea menos, no te digo baja, pero que va a aumentar. ¿Qué tenemos? Que los datos experimentales nos muestran que efectivamente hay calentamiento, que no es mentira, como la doctora Kaufman. Digamos, aquí están, estos son los años más cálidos en todo el día, en todos los años de la humanidad. Esto es año por año, ¿verdad? Y el resultado de las mediciones de todos en las atmósfera va aumentando. Ya también un gráfico muchísimo más interesante. Y también tiene mediciones de la extensión del hierro. El promedio entre 1981 y el 2010 era la línea positiva. Dice, esto vale ¿no? Ahorita hay que recoger plata los solares porque no tienen no cómo pagar. Entonces, si tuviera aprobado o si se aprobara el COP21, pues entonces manejaríamos esta situación. Pero si seguimos en el que estamos ahora, la temperatura del siglo puede llegar a temperaturas grados. ¿Quiénes son los culpables? Los mayores productos. Bueno, China 24%, Estados Unidos 12%. Estados Unidos no, del convenio de COVID. Dicen que California no, pero el país, la Unión Europea no. Estos son los que tienen que incluir. Pero esta situación la tenemos desde el convenio. Los países industrializados no quisieron firmar. ¿Okay? Entonces tenemos un mundo totalmente deformado, en el cual los países del hemisferio norte son los que producen las mayores cantidades de carbono y los del hemisferio sur son los que sufren de malaria, de nutrición, diarrea,
e inundaciones. ¿Okay? Nosotros no nos salvamos. En Estados Unidos, Canadá y México, esto es lo que tienen. Ellos casi no tienen problemas de salud, pero los problemas se vienen donde nosotros. ¿Okay? Para limitar el daño, a finales de 2016, resulta que la Caja está construyendo una serie de clínicas y hospitales. Esas clínicas estuvieran diseñadas de acuerdo al perfil epidemiológico de la zona. Pero no tenemos perfiles epidemiológicos de las zonas. ¿Dónde está la zona? Busca datos sobre los tumores, porque es una cuestión muy interesante. ¿Cómo están relacionados los lugares donde viven? Eso no se sabe. Este dato podría ser muy fácil de obtener, pero hoy tenemos datos de hace 7 años. ¿Okay? Entonces, lo que propone la OMS es mitigar y adaptar. ¿Okay? Entonces, la mitigación para los efectos del cambio climático son haciendo intervenciones que reduzcan las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, todo lo que hemos dicho antes. Sí, pero resulta que Costa Rica no regula el azufre en el búnker y las cantidades de azufre que hay en el diésel son imposibles, con el azufre que hay en el diésel es imposible cumplir con la norma de azufre en los gases que salen de una chimenea. Rarísimo. La adaptación, ¿ok? Hay que fortalecer las capacidades de respuesta. ¿Cómo es que fortalecemos nosotros las capacidades de respuesta? ¿A quién le toca en este país atender a la gente? A la Caja. Entonces, ¿cuáles son cómo se está preparando la Caja para esta situación? Bueno, dice la OMS que tenemos que tener una vigilancia epidemiológica y controles y estrategias comunitarias de respuesta. Yo no he visto un solo lugar en el cual un área de salud interaccione con la comunidad de una manera conjunta. El otro día fui a proponer que por qué no le dábamos gestión ambiental a los curas, porque las iglesias son los lugares donde uno mete a la gente en una emergencia. Y sería más fácil si los curas supieran de qué se trata el calentamiento global, por ejemplo. Y me dijeron, sí, qué interesante, pero de ahí no pasaron, ¿verdad? La gente de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ahora va a tener, los invito, 30, 1 y 2 de diciembre, vamos a tener el seminario Ratzinger en la Universidad Católica, donde van a venir los máximos expertos en cambio climático, en gestión ambiental, en todo, van a venir a la Universidad Católica. Pero los curas van a quedarse sin saber de qué se trata esto. ¿Ok? Bueno, una cuestión que podríamos hacer en la Caja, es hacer un programa de capacitación. ¿Por qué? Porque tenemos a los técnicos de atención primaria, que es la mayor fortaleza a nivel comunitario. Es gente que vive en el lugar, que conoce a todo el mundo,
¿verdad? Que si una casa se la llevó el río, dice, ay, qué raro, aquí había una familia, se llamaba así, aquí todos los datos. Pero esta es una fortaleza que yo creo que no estamos usando. Tenemos que integrar las organizaciones. Es decir, tenemos que la Cruz Roja, la Caja, los bomberos, la Comisión Nacional de Emergencia, hay que prepararse. Ahora nos dicen, las instituciones tienen que ser resilientes, porque ya se sabe que van a venir las emergencias. Sí, pero si ni siquiera nos organizamos de esa manera. Ayer salió la noticia en la Nación. La Caja promueve que se formen las juntas de salud. ¿Ah? Las juntas de salud, que podrían ser utilísimas, no se utilizan. Son un montón, más bien le estorban al director de la clínica. Un montón de viejos que solo joder. Entonces ni les cuentan nada de lo que hacen ahí, cuando deberíamos de estar contándoles todo. ¿Ok? Otra cuestión es la identificación de los riesgos por los poblados hechos por los funcionarios de salud. ¿Cómo es posible que estaba Upala? Upala estaba entre dos ríos y metida en un lugar donde el río hacía así. Ahí estaba Upala. Le dijeron al presidente municipal, tené cuidado con una inundación, prácata. No les hizo caso. ¿Ve? Pero también nosotros tenemos que identificar estos riesgos. Si la carretera es un desastre de calle, pues sabemos que seguramente si vuelve a haber otra ola tropical, pues entonces la carretera va a quedar inservible, nos vamos a quedar sin agua, sin comida, etc. ¿Cómo es posible que eso pase en Acosta? Está a 30 kilómetros de San José, se quedaron sin comida, sin agua. Increíble, y no había paso. ¿Qué aprendimos de la tragedia de Upala? Nada. ¿Cuántas veces más debe pasar? Es increíble. Bueno, y esta otra. Aprobados fondos para nuevos hospitales en Cartago, Turrialba y Golfito. Y también este es de Punta Arenas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué? Cambio climático. ¿Cuál es el mayor problema? Que quemamos combustibles fósiles. Entonces, ¿qué? La Caja va a construir hospitales verdes y amigables con el ambiente. Van a invertir 1 billón de colones para acabar con el rezago. Y yo no he visto dónde está el uso de paneles solares para calentar el agua. No he visto, digamos, que las aguas van a poner plantas de tratamiento y que las aguas que salen de las plantas de tratamiento sean reutilizadas. En el hospital de Alajuela tienen una planta de tratamiento que yo el otro día le decía al doctor Pérez, doctor Pérez, ¿por qué usted no hace un anuncio donde usted sale cogiendo agua de que sale de la planta de tratamiento y se la toma? Para que vean la calidad de agua que está produciendo el hospital. Eso lo hacen en Holanda. En Holanda el director de la planta de tratamiento se toma el agua para que vean que está perfecta. ¿Okay? Nosotros la purificamos, la cloramos y le echamos en el río Ciruelas para que atraviese todo el parque industrial y salga como chocolate. ¿Okay? Bueno, entonces la pregunta es, en estas construcciones se tomarán medidas de mitigación. ¿En cuánto va a aumentar la huella de carbono de la Caja? Ustedes saben que la medimos en el año 2010 y desde entonces se acabó. Entonces, antes de hacer un edificio de estos, hay que ver cuánto va a aumentar la huella de carbono de la Caja. El hospital de Turrialba será el hospital ecológico. Está basado en una estructura similar a un palenque indígena. ¿Qué significa eso en términos del huevazo de diésel? Bueno, ya no queman diésel, ahora queman gas LPG. Pero es increíble que en el año 2017 estén diseñando hospitales como hace 20 o 30 años. Puede ser. ¿Se va a diseñar tratando de utilizar energías limpias? No. ¿O dónde están?
Se utilizará la luz solar para calentar el agua y ahorrar en el consumo de gas. El otro día el señor presidente ejecutivo dio un avance enorme, porque mandó la orden de que la gente, los diseñadores y los que compran debían aplicar las normas de ahorro de agua y energía del Banco Mundial. Me pareció excelente. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial es el que va a poner la plata y uno quedaría muy bien con ellos si dice, vean, nosotros estamos usando las normas de ustedes para ahorrar agua y energía. ¿Verdad? Dice las normas del Banco Mundial que la primera opción es el uso de la luz solar. En el hospital lo que hacemos es calentar el agua para bañar a los pacientes y para producir vapor para las autoclaves y las ollas de presión de las cocinas. Entonces dice en la norma, lo primero que hay que escoger es la luz solar y demostrar técnicamente que esa solución no es viable. Bueno, vamos a ver. Se instalarán sistemas de ahorro de agua. Una cosa tan sencilla como lo que tienen los inodoros de este hotel, no lo tenemos nosotros en los hospitales, ¿verdad? 2 botoncitos para apretar. Las aguas grises y negras se reutilizarán en servicios sanitarios o en el regadío de las aguas verdes. ¿Cuántas hectáreas va a tener el hospital de Turrialba? ¿Y el agua a dónde va a ir? ¿Quién sabe? ¿Por qué no la usan para los servicios sanitarios? Bueno, se utilizarán tecnologías de ahorro de energía. Vean, vivimos en Costa Rica, en el trópico, y entonces todos los hoteles, no, los hospitales, son bloques de concreto cerrados, donde tiene que tener usted prendida la luz todo el día y el aire acondicionado. ¿No me creen? Vayan a ver el CAIS de Siquirres. Bueno. Se diseñará aprovechando la ventilación natural o serán hospitales con aire acondicionado en todos los servicios. Ahora están pidiendo que las lavanderías de los hospitales tengan aire acondicionado. ¿Se imaginan? Donde aplanchan aire acondicionado. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si? Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, el cambio climático debería ser visto como una construcción social del riesgo y no solo como un problema ambiental. Esa es la parte positiva del asunto, ¿verdad? Definitivamente el cambio climático va a aumentar los problemas de salud que son sensibles al clima y tenemos que tomar medidas para paliar eso, ¿verdad? Los efectos del cambio climático van a hacer que los desastres hidrometeorológicos sean más fuertes y más frecuentes. Que en los asentamientos humanos los niños y los ancianos son los que pagan con más facilidad los platos rotos, ¿verdad? Y pareciera que el cambio climático está aquí y vino para quedarse, ¿verdad? Por lo que es necesario formular políticas de adaptación y de mitigación. No lo digo yo, lo dice la OMS, ¿verdad? Y lo más triste es que el conocimiento y la tecnología para la mitigación y la adaptación ya existen, no hay que inventar nada, como el agua caliente. ¿Okay? Lo que pasa es que los gobiernos tienen que manifestar esa voluntad política y que la comunidad científica esté a la altura del desafío. ¿Cómo es posible que 3 años y no firmaron el convenio con la NASA? ¿Ah? Chingo de compromiso. Bueno. Entonces, la comunidad científica tiene que estar a la altura del desafío. Costa Rica tiene un desafío, ¿verdad? ¿Estarán nuestros ingenieros capacitados para hacer eso? Yo el otro día estaba pensando, si usted va a tener 50 hectáreas de jardín,
Yo lo que haría es coger a los jardineros, los mando a Israel para que allá aprendan cómo se riega gota a gota, porque la cuenta del agua va a ser enorme. ¿Ok? Entonces, otra cuestión es que hay que establecer redes de conocimiento. La gente tiene que saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Y la gente no solamente tiene que saberlo, sino también tiene que estar organizada. Pero la caja, como organización responsable de la salud, debería tomar un rol protagónico y no después. En Upala aparecieron los ATAPs 8 días después. ¿Ya para qué? Me dijeron, bueno, pero Rodrigo, es que vos sí que sos... es que los ATAPs también eran damnificados. Bueno, está bien. Pero ¿qué hacían todos los vehículos de la caja parqueados en Upala? Estaban todos, no podíamos hacer giras porque todos estaban allá. Y los almacenes de alimentos sin repartir. ¿Okay? Bueno, entonces, el momento no es después, sino que es ahora. Muchas gracias.